Hola y bienvenidos al capítulo 2 del curso de dibujo. El día de hoy vamos a trabajar con la parte teórica de las nociones de perspectiva. Esto va a ser una introducción a un montón de conceptos. Va a ser una sesión bastante densa en cuestiones de información. Y lo más seguro es que terminemos dividiéndola en dos partes. Una que sea solo ver la parte teórica y en la que sigue veremos toda la parte práctica junto con la tarea. ¿Qué es lo importante de esto? No se salten esta lección. Por lo que más quieran, no se la salten. Porque hay conceptos que necesitan aprender y los vamos a ir trabajando y poniendo en práctica cuando hagamos las tareas. Bueno, los ejercicios más que nada. Pero en serio, no se lo brinquen, es sumamente importante. Dicho esto, vamos a la parte teórica. Sin antes obviamente dar un pequeño aviso de que Drawabox es un sitio en el cual el énfasis de las lecciones están enfocadas en trabajar el razonamiento espacial que tenemos con nuestros objetos. Porque obviamente al estar trabajando con referencias o intentando dibujar al natural, siempre vamos a estar realizando un proceso de abstracción, es decir, de tomar elementos que existen en el mundo real y traspasarlos ya sea a un formato digital o a un formato físico bidimensional. Por lo tanto, se va a hablar mucho de conceptos introductorios, no es un curso primeramente enfocado en cosas de perspectiva, porque para poder construir de manera correcta ciertos elementos necesarios para trabajar con perspectiva de manera más dura, necesitamos seguir un conjunto de reglas bastante específico, los cuales no vamos a ver más allá como menos ejemplos en esta sesión. Así que tampoco es mucho, pero tampoco se espanten, ¿ok? Perfecto. Antes que nada hay que establecer ciertas diferencias con la parte que tenemos de la bidimensionalidad con la tridimensionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con términos que más o menos se parecen, pero debemos hacer distinciones muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer? Más que nada, ahora mismo vamos a trabajar con conceptos, porque vamos a trabajar con el concepto de figura, con el concepto de línea y punto. Línea y punto. Obviamente las representaciones de estos es que la figura la vamos a entender como cualquier forma o figura geométrica sencilla. Puede ser un plano, puede ser un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un círculo. Todas estas figuras que existen en un espacio bidimensional más o menos geométrico, vamos a englobarlo todo eso en el concepto de figura. Línea obviamente va a seguir siendo el mismo, línea, y punto exactamente lo mismo. Ahora, ¿en qué se traduce esto hacia una parte tridimensional? En nuestra parte tridimensional hay como ciertas características que podemos pensar muy similares. ¿Por qué? Digamos, este cubo o a cualquier forma que representemos con una intención tridimensional le vamos a llamar forma. Las formas están compuestas de otras dos partes fundamentales, las cuales son las aristas y los vértices, que podríamos considerarlo las esquinas. ¿Cuál es el punto de esto? Si bien estamos hablando de que las figuras tridimensionales se componen siempre de elementos bidimensionales, porque como podemos ver un poco en el dibujo chusco que tengo aquí, todas las caras de esta caja están compuestas por planos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener siempre en mente al momento de estar refiriéndonos a ciertos... Bueno, cuando me refiero yo a ciertos términos. Porque de repente puedo estar hablando de, es que la figura tal, o por ejemplo, el cilindro está compuesto de dos figuras geométricas, en realidad serían tres, porque tenemos dos círculos, y esta parte central podemos entender incluso como un plano rectangular. Es una forma de verlo, pero también es para empezar a generar ciertas distinciones importantes. Más que nada para tener como un glosario y empezar a, digamos, a segmentar de una forma más práctica toda esta parte más técnica. De mientras es eso, quedémonos con estas nociones fundamentales. Que todos estos tres conceptos existen solamente en el plano bidimensional, pero esto del lado derecho existe en el plano tridimensional. Incluso podemos trabajarlo a partir de cómo descomponemos ciertas formas reales
Por ejemplo, los edificios podríamos descomponerlos en bloques grandes que sean solamente prismas rectangulares, o dependiendo de las curvaturas o la forma en la que estén estructurados, tienen ciertos ajustes diferentes. Probablemente les pongo aquí un ejemplo encima, así que ya verán más o menos a lo que me refiero. ¿Qué vamos a entender como proyección? La proyección es un proceso por el cual, que creo que ya lo había explicado hace un momento, vamos a abstraer información del mundo real y la vamos a proyectar o a aterrizar en un formato bidimensional, como ya les había dicho, físico o digital. Así que podemos encontrarnos con muchos sistemas. Uno de ellos es el sistema de perspectiva, que intenta emular la visión humana, que está compuesta de dos. Pues sí, obviamente de cómo se procesa la información a partir de dos fuentes que captura la información. Porque tenemos dos ojos. Bueno, para quienes tenemos dos, porque también las personas que solo tienen uno no cuentan con esta parte de la visión tridimensional. Esto es solamente un pequeño apéndice. Pero ahora en Blender vamos a entender que tenemos otros sistemas, porque existe algo que se llaman proyecciones ortográficas. ¿Qué es eso? Al menos aquí, como en Blender, es muy práctico, porque como pueden ver, aquí tengo una vista de perspectiva en la cual se va deformando todo. Bueno, se va deformando dependiendo del ángulo de dónde esté ubicada nuestra cámara. Los cuerpos sufren ciertas deformaciones. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora mismo con este modelo femenino tridimensional. Como se pueden dar cuenta, las piernas se hacen mucho más largas, el torso se hace mucho más pequeño conforme va subiendo por el ángulo en el que estamos, desde el que estamos viendo a nuestro personaje en esta escena. ¿Qué pasa cuando yo en Blender activo una opción que es una vista axonométrica o isométrica? Que esto lo que hace es eliminar esa deformación de la perspectiva, pero nos permite tener una mayor claridad respecto de ciertas proporciones que existen en los cuerpos. ¿A qué me refiero? Ahora mismo yo puedo establecer la medida de cuánto desde el extremo de la cabeza hacia hacia la arista en el fondo del cubo, qué distancia tengo. Como pueden darse cuenta, la principal prestación que me da en este sentido ese tipo de proyección es que yo puedo tener mucho más claro qué medir, cómo medir, y también si estás trabajando con medidas reales, tienes toda esa base para poder trabajar lo que sea que vayas a hacer. Ya que como eliminamos toda la deformación de la perspectiva, digamos, vamos a mencionar que es tradicional, pero en realidad no es así, solo es para ejemplificarlo, para tener algo a lo que anclarnos. Nos quitan muchos de esos trabas de poder medir con una precisión exacta qué es lo que queremos hacer. Si bien les hablaba de la vista isométrica o axonométrica, también tenemos algo que se llama vistas ortogonales o proyecciones ortogonales. No voy a entrar en detalle de lo que es, solamente es para mencionarlo y si ustedes quieren investigarlo, pero en este caso también se elimina toda la parte de la perspectiva, pues sí, de esta, digamos, perspectiva tradicional, ya que podemos tener una vista frontal, una vista lateral. ¿Esto para qué se puede utilizar en cuestión, digamos, más práctica? En este ejemplo tenemos a nuestro personaje femenino y está en una posición, se le llama posición T. ¿Pero para qué nos sirve? En este caso podemos empezar a definir características de un personaje. Por ejemplo, tono de piel, composición. Bueno, en este caso, como es el modelo 3D, podría ser la composición corporal, es decir, que sea delgada, que sea, vamos a decirlo así, que sea un poco más gorda, que tenga mucha musculatura, que no tenga musculatura, que sea muy alta, que sea muy bajita. Todo ese tipo de rasgos físicos nos puede ser muy útil en una vista ortogonal. También, ¿por qué? Porque si trabajamos en el caso de Blender u otro software 3D, nos podemos encontrar que en esta vista en perspectiva vamos a tener ciertas deformaciones que no nos terminan de servir. Bueno, en realidad el flujo de trabajo de de un software 3D de escultura, ya sea como Blender o ZBrush, de hecho me estoy desviando un montón del tema, pero bueno, no importa. Necesitas tener varias vistas de tu personaje para también poder capturar aquello que ya sea te ven o que tú estés haciendo por cuenta propia, que permitan darles naturalidad a los elementos que estás trabajando.
Es lo que les mencionaba, por ejemplo, que podemos tener las dos vistas. Y aquí tendrías una imagen de cómo se vería tu, digamos, armadura o tu vestimenta de una parte de perfil. Podrías incluso cortar el brazo y simplemente trabajar en el detalle del costado. Esto es un ejemplo y una aplicación práctica de para qué se utilizan las diferentes proyecciones. Porque aquí estaríamos alternando entre una proyección de perspectiva, digamos, natural o tradicional a una ortogonal. O también, de caso de ser necesario, depende de lo que estés trabajando o quieras llevar a cabo, te convendría trabajarlo en una vista isométrica. Pero bueno, eso ya entra mucho en casos particulares y ya nos estamos saliendo demasiado del tema, así que retomando. Ahora vamos a hablar un poco del escorzado y los puntos de fuga. Primero la parte del escorzado. El escorzado vamos a entenderlo como una deformación que se produce gracias a los sistemas el sistema de perspectiva, digamos, tradicional o natural, dependiendo a partir de qué ángulo estemos viendo a nuestro sujeto en la escena, van a empezar a sufrirse deformaciones en el cuerpo. Y es lo que les comentaba, por ejemplo aquí, tenemos que a partir de la cadera, tenemos unas piernas enormes, el torso se hace más pequeño, el pecho también, y la cabeza es bastante pequeña. También obviamente pasa lo mismo si yo cambio el ángulo y ahora vemos una cabeza muy grande, los brazos son bastante grandes, las piernas empiezan a deformarse otra vez y tenemos unos pies bastante pequeños. Esto se trabaja mucho en la parte del arte más académico. Se trabaja muchísimo en la parte del cuerpo, de cómo se deforma o qué tipo de deformaciones puede llegar a tener el cuerpo. Pero eso acompañado obviamente de cómo se comporta en un espacio, con cierta iluminación, con qué tipos de cuerpo también. Por lo que les comentaba antes, que puede ser un cuerpo muy robusto, puede ser un cuerpo muy delgado, un cuerpo con sobrepeso. Son cosas que se pueden estudiar en un ámbito académico, ya sea universitario o no. Entonces, esto es algo que pasa mucho y que también se da con, por ejemplo, en películas de animación o en series de animación. Sucede mucho, pero también porque llegan a dar otros enfoques y llama muchísimo la atención, porque obviamente también pasa, por ejemplo, si yo ahora mismo acerco mi mano a la cámara, van a notar que mi mano se hace sumamente grande, pero es por el mismo sistema de perspectiva natural. Vamos a hablar un poco de los puntos de fuga y algo que necesitamos también para trabajar es una línea de horizonte. Generalmente lo que solemos entender o definir como una línea de horizonte es prácticamente el final o hasta dónde podemos percibir dependiendo de la altura a la que estemos colocados. Por ejemplo, en esta altura podríamos estar viendo lo típico de las montañas, un valle, que de repente hay una montaña muy grande, cosas típicas que podemos estar dibujando en algún bocetaje rápido y que hace que los elementos que estén en ese borde ya no podamos ver qué hay más allá, por eso se le suele llamar línea de horizonte. Ok, pasando un poco a los puntos de fuga, también hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar. De mientras, solo para ejemplo más práctico, vamos a decir que nuestro punto de fuga es un punto ubicado en nuestro plano bidimensional en el cual van a converger todas las aristas que estén ubicadas en nuestro plano. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que yo tengo un plano, cualquiera, pero vamos a fugar todas las líneas, bueno, todas las aristas de nuestro cubo a este punto en particular. Esto es ahora mismo solo para ejemplo, no se abrumen, no se preocupen. Tenemos nuestro cubo, pero como podemos ver, todas las aristas que tiene nuestro cubo están fugadas hacia este punto particular. De momento, dejémoslo allí. Hay muchísimas cosas que también son importantes, pero las vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, ya establecimos que es nuestro punto de fuga, pero ¿qué demonios es esta línea de acá abajo? Esto vamos a entenderlo como línea del horizonte, o LH para abreviarlo de alguna manera. Podemos entender nuestra línea del horizonte como el punto más lejano que podemos o que puede ver ya sea nuestro sujeto o nuestros espectadores en este plano en concreto. Es solamente para términos prácticos porque es lo mismo. Se puede ahondar muchísimo más sobre propósitos, también podemos entrar en temas de composición. De momento vamos a tomarlo con mucha calma y vamos a dejarlo aquí. Es el punto más lejano al que podemos ver. Tan tan. Eso también está condicionado dependiendo del tipo de escena que queramos lograr.
¿Por qué? Porque si tú estás en, digamos, o si la cámara que tú quieres ubicar en cierta escena está en una perspectiva mucho más elevada o en un punto más alto, tu línea de horizonte se desplazaría y podrías ver incluso más lejos. Tu línea de horizonte se mueve, digamos. Porque en vez de estar a esta altura, se movería a esta. O, en el caso contrario, si tú empiezas a bajar, pon que tal vez quedas debajo del nivel del mar o estás en un valle montañoso, en un valle rodeado de montañas, tu línea de horizonte podría desplazarse hacia arriba. De momento dejémoslo allí. ¿Qué vamos a entender de los puntos de fuga aplicados en una caja? Cada arista, cada conjunto de aristas, porque en un cubo o en una caja vamos a tener 3 conjuntos de aristas. Unos que están vinculados al eje X, que está en este caso proyectado o identificado con esta línea roja. Otro conjunto que está vinculado al eje Y y otro que está vinculado al eje Z. Aquí no podemos verlo por ahora, pero vamos a entender que están fugados cada uno de ellos a un punto de fuga distinto. Eso nos puede servir también para entender que cada conjunto de aristas está ligado a una dimensión del espacio tridimensional. Porque ahora mismo lo que nos podemos encontrar es lo siguiente. Trabajando bajo nuestro concepto de proyección, vamos a entender que en cada conjunto de aristas de nuestras cajas o nuestro cubo están dominadas por un punto de fuga. Es decir, que estas aristas de este lado continúan hacia algún punto de fuga que no conocemos, no sabemos dónde está, pero que sin embargo existe. Aquí tenemos, por ejemplo, las de, digamos que este es el eje X. Estas son las del eje Y, pero también nuestras aristas en este eje tienen una continuidad hacia el eje Z. Este es un ejemplo muy sencillo y solo sirve para decirnos que, en este sistema ahora mismo estamos trabajando con 3 puntos de fuga. Uno por cada dimensión que existe en nuestro plano proyectado tridimensional, comillas, comillas. Por lo tanto, cada uno de estos puntos de fuga está vinculado con uno de nuestros ejes. Algo importante que tenemos que discutir ahora mismo es lo siguiente. Va a pasar que habrá situaciones en las que nuestro objeto, ya sea en este caso una caja, un cubo o lo que sea, va a girar. Pero que algo va a pasar con nuestros puntos de fuga, porque mientras nuestro objeto se desplaza en el espacio tridimensional, vamos a decir que nuestros puntos de fuga también se van a desplazar. Así que digamos, por ejemplo, que nuestro objeto se empieza a girar, pero en eso este punto de fuga empieza a moverse, pero vamos a notar que este punto de fuga se mueve todavía más rápido. Y eso pueden pensar por qué. Lo que pasa es que dependiendo del giro, no sé si tiene nombre, probablemente sí tenga nombre este fenómeno, pero nuestro punto de fuga, que en este caso es el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2, se mueven a velocidades, comillas, distintas. ¿Pero esto por qué sucede? Porque mientras más estamos, digamos, mientras más cerca estemos de este punto medio, o mientras más nuestro punto de fuga se acerca hacia este punto medio, va a tener una tendencia a ir más lento. Y al irse alejando de esta parte central, va a tener una velocidad más rápida. Se va a desplazar de una... Pues sí, nuestro punto de fuga va a desplazarse de una forma más veloz. Así, a grosso modo. Ahora, para tener un ejemplo más visual, en esta escena que preparé con Blender, vamos a pensar que los cilindros que están encima de nuestro cubo son los puntos... están vinculados a nuestro punto de fuga que no sabemos dónde está, pero es solo para ejemplificar a lo que me refiero. Como ven, dependiendo de la dirección en la que se vaya moviendo nuestro cubo, va a empezar a ocurrir este fenómeno, que es que nuestro punto de fuga, en este caso a la izquierda o a la derecha, el que se esté alejando, es el que se va a mover más rápido. El que se vaya acercando al centro, es el que va a tender a moverse más lento. Esto es más que nada para lo mismo, para que tengan una referencia visual y para que puedan ir aterrizando los conceptos, porque si se fijan,
pueden ver que obviamente se acerca lento, pero al momento de empezar a desplazarse se va súper rápido y nuestro punto de fuga que está más lejos tarda muchísimo más en acercarse, pero es lo mismo, es dependiendo de la dirección de la rotación, de cómo se van a desplazar nuestros puntos de fuga. Así que es algo que pueden tener en mente y es bueno que lo tengan en mente. También más que nada para que lo vayan pensando y tengan ahí como un dato más también a la mano. Porque ahorita puede sonar como, es que es mucho darle vueltas, es mucho relajo. Y en parte sí es cierto. ¿Cuál es la cosa aquí? Es algo que necesitan tener en mente para cuando después trabajen con cosas más complejas. Es lo mismo. Así que también lo vamos a ir trabajando, solo que después. Y ya sé que es mucho. Créanme, a mí también me está costando porque es como procesar tanta info que hasta se llega a volver molesto. Y lo mismo de siempre. Si en algún momento se abruman o también si sienten que yo no les estoy dando una explicación lo suficientemente buena, chequen el sitio, busquen fuentes en internet, busquen otros videos, complementen su información y su formación. Porque yo no tengo la verdad absoluta y pues nadie la tiene. Así que tienen que ir construyendo ustedes también con piezas de otras partes e ir complementando para enriquecer la formación que tienen ustedes. Esto va a ser un poco, bueno, probablemente no sea tan complicado, yo quiero pensar, pero no lo sé. Imaginemos que tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro cubo o nuestra caja. Tenemos a nuestro personaje también en la escena, que está aquí. Y está observando el cubo. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Si bien ustedes recuerdan, nuestro cubo puede rotar, puede hacer cosas, puede desplazarse en todo el espacio tridimensional. Y en este caso, en concreto, esto sería lo que ve nuestro espectador o nuestro personaje. Depende de cómo lo enfoquen y cómo quieran construir la escena. ¿Hasta ahí todo bien? Yo espero que sí. Pero generalmente entendemos que nuestra línea de horizonte, en este caso se encontraría por aquí más o menos, o en algún punto no especificado, puede estarlo más, puede no estarlo más. Aunque tenemos una referencia también por lo que nos da la información de los ejes fugados, ¿no? Digamos que nuestra línea de horizonte está más o menos a esta altura, por donde está pasando mi mouse ahora mismo. Pero esta es una forma de construir la escena, sin embargo, esto es pensarlo en una manera muy bidimensional. Existimos en un universo con 3 dimensiones. Por lo tanto, no es como que nuestro personaje o nuestra visión solamente quede limitada a esta parte plana. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a entenderlo como que está existiendo nuestro personaje o nuestra cámara, nuestro espectador, podemos decir. Está nuestro objeto y más allá al fondo está nuestra línea de horizonte. ¿Qué es lo que pasa? Que no es como que nuestra línea de horizonte esté solo limitada a esa parte de allí. Nuestro horizonte en realidad vamos a entenderlo como que existe un radio alrededor de nuestro diminuto y minúsculo personaje, pero nuestro objeto se desplaza o se fuga dependiendo de dónde estén ubicados los puntos de fuga en este horizonte. Vamos a llamar un horizonte circular, para términos prácticos también, pero nuestros puntos de fuga están ubicados, digamos, son todos estos. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. Tenemos una infinidad de puntos de fuga que rodean en realidad a nuestro espectador o nuestro personaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, para términos prácticos o no términos prácticos, para hablar del concepto de infinidad o de que nuestros puntos de fuga están fugados al infinito, vamos a entender que nuestros puntos de fuga se salen de esta línea de horizonte o de digamos, de este círculo de horizonte. Porque es lo que está pasando ahora mismo con nuestras aristas fugadas. Sabemos que está allí en algún punto. No sabemos dónde. Pero como es un lugar y que estimamos y que no podemos determinar, ahora mismo con la información que tenemos, vamos a trabajarlo como que está fugado al infinito. Porque está más allá de lo que podemos ver. ¿Dónde está? Solo Dios sabe. Nadie sabe. ¿Quién sabe? Está por allí. Pero es una forma también de referirnos a algo indeterminado. Porque sabemos que existe, porque si no, no podría estar fugado nuestro objeto. Sin embargo, sabemos que excede también nuestro horizonte. Para ciertas cosas no. Pero es como intentar mezclar un poco esta vista de 2D, porque sabemos que, para términos prácticos,
nuestro horizonte está aquí. Digamos aquí ahora mismo donde estoy haciendo un cuadrito, ahí está nuestro horizonte. Para trabajar con una imagen plana de una proyección, nuestro punto de fuga está aquí, fugado al infinito, en una línea de horizonte arbitraria que existe por allí. Pero en una realidad tridimensional, nuestro personaje tiene, digamos, un área, un rango, en el cual puede percibir un horizonte. Siempre limitado por un montón de factores adicionales, esto es nada más para explicarlo. Pero esto es más o menos lo que vería nuestro personaje. Y el cómo estas interacciones también ocurren a través de todo el espacio que existe. Porque si ven ahora mismo, si yo roto más, de hecho, roté demasiado. Si yo roto el cubo para que quede justo en esta posición, no tenemos la menor idea de dónde están nuestros puntos de fuga. Solo sabemos que nuestro objeto está de frente a nosotros. Y ya es toda la información que tenemos. Sabemos que existe un punto de fuga en alguna parte del espacio, porque existe nuestro eje X y nuestro eje Y. De hecho existen dos, porque es el que da la altura a los objetos, y en este caso el que daría el ancho. Pero no sabemos dónde están. Están ahora sí que en el infinito, una vez más. Ok, vamos a hablar rápido de los sistemas de 1, 2 y 3 puntos de fuga. En este caso particular solo voy a trabajar con un punto de fuga, que es este de aquí. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Todas las verticales y horizontales que tracemos en este sistema van a ser paralelas a los ejes X y Y de nuestro formato. Por lo tanto, obviamente limitan un poco la información que podemos dar. ¿Y qué sucede en el sistema con dos puntos de fuga? Todas las verticales van a ser perpendiculares a nuestro eje X. Es decir, vamos a imaginar o a pensar que existe por allí un punto de fuga en alguna parte, que está aquí, en realidad está fuera de nuestro formato, pero para términos prácticos. Supongamos que está aquí abajo, por lo tanto todas nuestras líneas van a ser perfectamente paralelas al momento de ser trazadas. ¿Eso significa que sean sistemas fallidos como tal? No, porque también representan cierta utilidad. Por ejemplo, en el caso de los dos puntos de fuga, podríamos pensarlo de la siguiente forma. Nos ayuda a construir también ciertos escenarios, como por ejemplo edificios o calles, cosas del estilo. Algo más, digamos, tal vez arquitectónico, podríamos tomar ese enfoque. Si pasamos del sistema de 1 a 2 puntos de fuga, lo que sucede es que nuestro objeto ha girado. Ahora, si aquí añadiéramos el tercer punto de fuga, nuestro objeto giraría de una forma distinta. Vamos a checarlo. Como pueden ver aquí, yo intenté trazar una caja con los 3 puntos de fuga, pero ¿qué va a proceder? Ok, esto es lo que vamos a entender. Como pueden ver, vamos a pensar que proyectamos nuestros conjuntos de aristas. Ya sé que están todos mal, pero no se preocupen por eso. Eso no es lo importante ahora mismo. ¿Qué es lo importante? Como les mencionaba antes, se habrán dado cuenta de que el salto de un punto de fuga a 2 puntos de fuga implica que ya tuvo una cierta rotación nuestra caja. Al sumarle el tercer punto de fuga, y en este caso pensar como que está en una parte fuera de nuestro plano, los tres, vamos a encontrarnos con que nuestro objeto puede rotar de diferentes formas. Esta es la base con la que vamos a trabajar para después empezar a pensar en cómo girar nuestros objetos en un espacio, comillas, bueno, no, comillas no, en un espacio proyectado. Ya verán después a lo que me refiero, pero de mientras, quédense un poquito con esto.
Ahora, si bien en el sitio se nos habla de que son sistemas útiles, también tienen sus limitaciones. Porque obviamente no es tanta la información que podemos mostrar o cómo podemos manipular también los objetos que queremos representar para mostrar cosas de nuestro interés. También existe una forma de... Bueno, no, existen unas cuadrículas, las cuales les voy a poner aquí, ya las irán viendo. Las cuadrículas, como la de la imagen, nos pueden dar una idea de cómo se está orientando nuestro espectador, o también de qué objetos podemos colocar en qué lugar dependiendo de dónde esté nuestro espectador. Y como nota un poquito final de esto, la perspectiva de 0 puntos no existe. No se puede. Dejémoslo allí. Nada más de como eso, no se puede. Se menciona en el sitio que eso también puede ser como una especie de confusión debido a que no sé qué pase, pero se hace una especie de paralelismo entre los sistemas de proyección isométrica como si fueran de perspectiva de 0 puntos de fuga, no lo sé. Lo menciono en el sitio, pero una vez más, si quieren checarlo, mejor investiguen e infórmense. En la parte anterior se mencionan más cosas, pero creo que podemos, o puedo, o tal vez se puede resumir en que los diferentes sistemas de 1 a 3 puntos de fuga pueden ser convenientes dependiendo de la silueta que tengas en mente para proyectar. Porque obviamente está ligado con la rotación. Así que de eso depende de cuántos puntos de fuga puedas dejar al infinito. Por lo tanto, simplificar un poco la carga de trabajo y al mismo tiempo también limitar la información que quieres mostrar. Porque obviamente, dependiendo... Eso lleva un poquito más a nivel compositivo. Pero dependiendo de los elementos que quieras mostrar, puede que te convenga quitar carga visual o añadir más carga visual. En la parte de notas adicionales de cajas nos da un ejemplo de escorzado. Nos habla del escorzado dramático, que es el de la izquierda, y el de la derecha como un escorzado, podemos decir, no tan dramático, o más plano. Ahora, nos dice también que en el dramático podemos acentuar como formas más grandes o que estén muy cerca, y del que sean formas un poco más planas, o hay de dos, o son más adecuadas a tamaño humano, digamos, o se encuentran más lejos en nuestra proyección de perspectiva. También nos menciona respecto de estas formas de hacer el escorzo que debemos tener cuidado, es decir, que debemos mantener una consistencia visual, porque si no, digamos que queremos tener un objeto que se encuentra más lejos, lo que puede pasar que si haces que este objeto que está, bueno, vamos a así, que este objeto que está más lejos, si le das un escorzo dramático, va a empezar a generarte ruido visual y va a empezar a tener problemas tu espectador para entender de manera inconsciente en realidad por qué este objeto que está más lejos tiene, no lo va a pensar a nivel técnico, pero por qué tiene un escorzo más marcado, porque digamos tiene una presencia más fuerte. Así que hay que tener cuidado y hay que empezar a calibrar bien esos aspectos dentro de nuestra imagen. Igualmente nos menciona que si vamos a tener muchos elementos o muchas cajas en nuestra escena, hay que trabajar la parte del escorzo para poder balancear los pesos y que obviamente estos elementos que querramos que estén más al frente se noten más pesados que los que están más al fondo. Obviamente todo esto depende de un montón de cosas y de lo que quieras hacer, pero vamos una cosa a la vez. Sobre lo siguiente que nos habla aquí el autor es sobre la línea del horizonte o la línea del ojo o un eje así como tal. De hecho aquí es donde nos comenta la relación que tiene nuestra línea de horizonte respecto de la altura a la que estás dibujando. O bueno, de la altura a la que está tu espectador. Y cómo esta línea de horizonte modifica también la percepción a la que está ubicado nuestros objetos. Pasando a otro tema, el autor también nos habla un poco de la distorsión. Porque nos comenta que... Bueno, eso también es algo de lo que se van a dar cuenta cuando hagan sus ejercicios. Lo pueden probar si quieren. Está más que perfecto. Porque así también lo pueden reforzar. Algo que pasa cuando, sobre todo en el sistema de 2 puntos de fuga, tienes un área más clara hacia el centro, pero conforme te empiezas a alejar de esa área y te vas acercando o pasándote un poco de los puntos de fuga, prácticamente hasta ponerte encima de ellos, empiezan a ocurrir distorsiones con tus formas. Así que eso es algo que también debemos tener en mente. Obviamente, si es algo que tú quieres hacer por, digamos, a propósito, es algo que está, digamos, permitido. Pero el resumen es este. Básicamente lo importante de todo esto es que si vas a trabajar a 2 puntos de fuga, tengas cuidado de cómo colocas ciertos elementos. Sobre todo si lo que no quieres es empezar a tener distorsiones.
Mm, podrían probarlo y también podrían hacer un ejercicio aparte para checar esto. Nada más que pues tal vez empiecen a tocar también ciertos aspectos de perspectiva un poco más técnicos. ¿Qué procede? En principio, ya terminamos con la parte teórica de la introducción a perspectiva. Si hay algo que no quedó claro o si hay algo que haga muchísimo ruido, de todos modos yo lo voy a revisar. Si debo regrabar algo, ya lo haré. Pero ahora vamos a pasar a la parte práctica, que es lo de las tareas. También esto va a ayudarnos si ahorita les está saliendo humo de la cabeza, dense un respiro. Y ya en el próximo video vamos a empezar a trabajar ahora sí la parte práctica. Porque eso nos va a ayudar obviamente a bajar los conceptos que tenemos ahorita así como volando. Y vamos a empezar a aterrizarlo ya todo en nuestro formato físico. Así que vamos a empezar a trabajar papel. Cuídense mucho. Espero que no les esté doliendo la cabeza porque llega a ser de repente bastante info. Tengan una linda noche y sigan echando muchas ganas con sus prácticas. Yo tengo mi montoncito ya de hojas y vamos a hacerlo más grande. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Bye.